Listo. Dios los bendiga, hermanos. Gracias a Dios por la vida de mi hermana Rocío. Bueno, pues tuvimos un tiempo de cantos, de alabanza, de danza. Y bueno, vamos a prepararnos para a recibir la palabra de nuestro Señor. Y he puesto por título, mis hermanos, a esta predicación, Esperando el sonido de las balsameras. Es sobre una historia, sobre un momento, un tiempo en la vida del rey David, en una de sus guerras, en una de sus tantas batallas, peleas. Vamos a buscar ese pasaje, Primera de Crónicas, capítulo 14, verso 15. Voy a leerlo solo ese verso y después estaré leyendo todo el contexto del pasaje, mis hermanos. Primera de Crónicas, capítulo 14, verso 15. Dice así la palabra del Señor. Lo leo en una versión Reina Valera 60. Ahorita vamos a leer otra versión. Y así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a las batallas, porque Dios saldrá delante de ti y herirá al ejército de los filisteos. Lo leo nuevamente. Y así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá al ejército de los filisteos. Vamos a leer en otra versión y ahorita leemos el contexto. Nueva Traducción Viviente dice: cuando oigas un sonido como de pies que marchan en las copas de los álamos, entonces sal a atacar. Esta será la señal que Dios va delante de ti para herir de muerte al ejército filisteo. Bueno, ¿por qué puse por título el sonido esperando el sonido de las balsameras? Porque quizá una de las cosas que esperamos es esperar ese sonido, ese tiempo, ese momento de salir de esta pandemia, de esta situación. Y podemos pensar que Dios tiene su momento, Dios tiene su tiempo. Y fíjense, esta había sido una batalla, una guerra de continuo. Era esta segunda ocasión donde él espera el sonido de las balsameras, donde el rey David espera el sonido de las balsameras. Es el momento después de que el ejército filisteo había sido derrotado y luego se recuperó y volvió a formar filas para venir nuevamente a la batalla. Entonces, mis hermanos, quizá nuestra vida lleve así muchas cosas en cada momento en nosotros. Quizá en nuestra vida muchas veces podamos ir avanzando, venga una batalla y pensamos: he terminado ya la batalla, ya salí adelante, salí victorioso. Pero ¿qué pasa? Que pareciera que aquel ejército contra el cual peleamos, como en el caso de esta situación con el rey David, se volviera a formar en fila, se volviera a preparar para la batalla, y viene nuevamente una guerra, una nueva situación, un nuevo problema, una nueva necesidad. Quizá decimos, no sé, yo creo que todos en nuestro nivel y en nuestro punto, quizá cuando en los jóvenes, en la escuela, puedan decir: ya pasé este examen, pero pasado mañana tengo el otro, o voy a tener el examen de inicio de curso. No sé, cada una de las cosas que tenemos que ir venciendo, que ir logrando a través de nuestro caminar en Dios. Y pareciera ser que las batallas terminan y no hay más batallas. Ya los vencí. Es más, la batalla nos habla de que después de vencerlos, los filisteos huyeron y dejaron por ahí a sus ídolos, y el rey David ordenó quemarlos. Vamos a leer alguna porción de esta historia, mis hermanos. Empieza por ahí en el versículo 8 y dice que cuando los filisteos se enteraron de que David había sido ungido rey de todo Israel, movilizaron todas sus fuerzas para capturarlo, pero le avisaron a David que venía, así que salió a su encuentro. Fíjense, el primer punto aquí en esta porción de la escritura, pareciera ser que todo está muy bien. O sea, él está siendo coronado, él está siendo ungido como rey sobre todo Israel. Entonces, pareciera ser el mejor momento de su vida, donde él sabía desde muchos años atrás que él habría de ser rey sobre Israel. Pero en este momento se culminaba aquella situación, aquella historia que había empezado muchos años atrás, cuando él era un jovencito que cuidaba las ovejas de su padre. Hoy se cumplía y hoy era ungido por rey sobre Israel. Entonces
Este jovencito, este joven ahora de quizá 30 años, 29, 30 años de edad, estaba siendo coronado, entonces estaba recibiendo la mayor bendición de ser coronado como rey sobre su pueblo al cual él amaba, sobre las tierras con las cuales Dios le había prometido a él, sobre el lugar que Dios le había puesto a él desde muchos años atrás, en esa unción que Samuel había tenido sobre su vida. Entonces, pareciera ser el mejor momento de su vida. Y muchas veces, mis hermanos, las situaciones en nuestras vidas vienen en el mejor momento de nuestras vidas. En el momento de la unción como rey viene la batalla y el enojo de los filisteos al ser el ungido rey sobre Israel. Y se preparan para la guerra y vienen hacia él. Y David también se preparó para ese encuentro. Y dice el versículo 9, dice, los filisteos llegaron y realizaron una incursión en el valle de Refaim. Verso 10. Entonces dice, David le preguntó a Dios, ¿debo salir a pelear contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? El Señor le contestó, sí, adelante, te los entregaré, dice la Nueva Traducción Viviente. Una de las características del rey David era su oración, sus preguntas a Dios directas, firmes. En algunas ocasiones las preguntas no son tan claras o exactas, o las respuestas no son tan claras o exactas, que no sabemos por qué se nos dijo que sí, si la situación cambió. Y bueno, eso hago referencia un poquito al libro de los jueces, donde hay una guerra, una batalla contra la tribu de Benjamín. Luego por ahí en el apéndice del libro de los jueces, en el penúltimo capítulo por ahí del libro de los jueces, lo podemos leer. El pueblo ora a Dios y Dios les dice que sí, que vayan a la batalla. El pueblo ora a Dios y les dice nuevamente que sí, que vayan a la batalla. Y por tercera vez ora a Dios. En las dos primeras, por supuesto, perdieron. Y por tercera vez ora a Dios y la respuesta es, vayan a la batalla porque se los voy a entregar en sus manos. Entonces, David aquí no se quedaba con preguntas a medias. No preguntaba solamente, oye Señor, ¿debo salir a pelear contra los filisteos? ¿Crees que deba hacerlo? Porque la respuesta de Dios podía ser un simple, sí, adelante. Entonces, no sabríamos qué habría de pasar. Entonces David no se quedaba con una pregunta a medias. David le preguntaba a Dios de manera total, ¿debo salir a pelear? Y si debo salir a pelear, ¿los vas a entregar en mis manos? Entonces, dos preguntas que resolvían toda una situación que quizá en la historia del libro de los jueces la pregunta no era tan clara. La pregunta era simplemente, ¿saldremos a pelear contra Benjamín? Y Dios decía, sí. En ningún momento preguntaron, ¿y nos lo vas a entregar en nuestras manos? David era muy cauto en todo ello y solía orar a Dios y preguntarle a Dios sobre cualquier situación que él tuviera que enfrentar. Entonces nosotros debemos ser de la misma manera, mis hermanos. Nosotros debemos de ser cautos en lo que le pedimos a Dios, lo que preguntamos a Dios, porque quizá la respuesta solo sea un sí y no sabemos la segunda parte de la respuesta. ¿Por qué? Porque no hay una pregunta mayor, sino una sola pregunta, como vuelvo a la historia del libro de los jueces. Entonces, David era un rey, un hombre conforme al corazón de Dios, y no se quedaba con nada. Él le preguntó a Dios, oye, Señor, ¿crees que yo deba salir a la batalla? La respuesta afirmativa de Dios, y la segunda pregunta de David sería, ¿los entregarás en mis manos? Y la respuesta de Dios es, te los entregaré. Y nos pudiéramos a pensar quizá, mis hermanos, si leemos este texto en la Escritura, ¿qué hubiera pasado si Dios le hubiera dicho, sí, ve a la batalla y te los entregaré en mis manos, y le hubiera dicho, no te los voy a entregar en tus manos? Yo creo que darnos con una respuesta así sería muy difícil para muchos de nosotros. Y habrá cosas que tenemos que enfrentar de esa manera. Que aunque hagamos las dos preguntas y las preguntas sean sí, te los entregaré, o sí, no te los entregaré, tenemos que luchar y pelear esa batalla. ¿Por qué? Porque en todo habrá un propósito en Dios en esas situaciones. Como lo hay en nuestras vidas, en nuestro caminar en Dios, el hacer tales o cuales cosas generarán situaciones en nuestras vidas que tomar una decisión nos puede causar alguna mala situación y quizá la decisión venga y la estemos confirmando en Dios y digamos, Señor, pero tú me dijiste que si fuera. No preguntamos la segunda parte.
¿Seré victorioso? ¿Saldré con bien? ¿Saldré adelante en ello? Y vuelvo, si la respuesta hubiera sido que no, no hay una respuesta que no aquí, sino que la respuesta es sí y te los entregaré. Si la respuesta hubiera sido sí, pero no te los entregaré, yo creo que sería complicado obedecer así a Dios y tendríamos que hacerle una nueva pregunta más, o por lo menos yo le haría una pregunta más a Dios. Señor, ¿qué puedo aprender en que tú no me entregues a mis enemigos, por así decirlo, en el caso del rey David? Tú no me entregues en esta situación o me des una respuesta afirmativa en todas las cosas y salga yo victorioso. ¿Qué es lo que debo aprender en esta situación? Entonces, tenemos que aprender que tenemos que confiar, tenemos que estar seguros, tenemos que avanzar, que hacer las cosas. Y bueno, a veces solemos dar el consejo y no tomarlo. De hecho, predicaba yo la semana pasada acerca de confirmar y avanzar y luchar y saber que Dios va con nosotros, que Dios nos lo entrega en nuestras manos. Quizá la historia pasada era acerca de Jonatán y su paje de armas. Entonces, al terminarla, yo mismo me hice esa misma pregunta. Yo estoy confiando de la misma manera en que estoy predicando, estoy confiando en Dios. Y puse una situación muy particular en las manos de Dios en ese mismo momento, terminando la semana pasada. Y la respuesta fue afirmativa, de adelante, de seguir. Entonces yo sabía que Dios podía hacer algo maravilloso en ello. Entonces, quizá luego lo comparta con más detalles esta situación, pero hablamos de cómo pedirle a Dios, cómo saber en Dios que tenemos que avanzar, que tenemos que seguir adelante, que tenemos que confiar. La semana pasada predicábamos y decíamos, Jonatán hizo dos preguntas o dos respuestas de parte de los filisteos. Mira, Señor, si ellos nos dicen que bajan, vamos a perder, pero si nos dicen que subamos, nosotros vamos a subir y vamos a ganar. Él sabía, él había puesto las condiciones perfectas para la lucha que él tenía que enfrentar en ese momento. Entonces, cuando ponemos esas condiciones perfectas, exactas, la respuesta que venga es avanzar o retroceder, avanzar o quedarte o ir hacia atrás. Entonces aquí la respuesta es, voy hacia adelante. ¿Cómo? Todas las cosas en contra, decíamos la semana pasada, todas las cosas en contra, pero voy hacia adelante. Entonces, David era un poco más explícito en sus preguntas, y no quiero que digamos, bueno, es la misma aplicación de la semana pasada, como con otro tinte. Pudiéramos pensar que sí, pero David oraba a Dios siempre consultaba a Dios, siempre que tenía una necesidad. Siempre que se enfrentaba a una nueva situación, él oraba a Dios, él preguntaba, él hacía referencia a las cosas que él deseaba hacer. Me viene a la mente cuando tiene la intención de construirle una casa a Dios, porque él había construido a través de los reyes que estaban cerca de él. En este caso, Irán, por ejemplo, uno de los reyes cercanos a él, le envió carpinteros, le envió gente que supiera manejar la piedra para cuando él construyó su casa. Entonces, cuando él tiene ya su casa y que el rey de Tiro por ahí le ayuda a construir su casa, él se da cuenta que Dios necesita una casa también. Entonces, él simplemente le dice al profeta Natán, oye, yo quiero hacer una casa para Dios. Estoy juntando todos los materiales, todas las cosas para hacer una casa para Dios y tengo ya casi todo lo suficiente para empezar a construir. ¿Te parece bien que lo haga? Y Natán, pues simplemente, sin consultar a Dios y con su mentalidad abierta hacia lo que era algo bueno, le dijo, sí, adelante, tú puedes hacerlo. Después Dios le dice a Natán, ¿por qué le dijiste a David eso? Necesitas decirle que él no lo va a construir, pero lo construirá su hijo. Entonces, viene la respuesta de Dios a David, y él espera, y quien construye realmente la casa de Dios es Salomón, su hijo. Entonces, mis hermanos, ¿a dónde quiero llegar? Quiero llegar a que nosotros podemos consultar a Dios de tal manera que le digamos, Señor, ¿hacia dónde voy? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a pasar? Yo quiero hacer tal o cual cosa. ¿Puedo hacerla? Igual puede haber temor, no puede ser algo sencillo. Aquí hablamos de una batalla donde se había ido ya a una guerra, vamos a continuar leyendo, y había salido victorioso. Verso 11 dice, entonces David y sus tropas subieron a Baal-Perasim y ahí derrotó a los filisteos. Dios lo hizo, exclamó David. David sabía que Dios le había dado la victoria, puesto que
él le había mandado a pelear. Entonces, vemos la primera guerra. Esta primera guerra David consulta a Dios, le pregunta a Dios y Dios le dice, ve y te lo voy a entregar en tus manos. Entonces cuando inmediatamente iniciando la batalla, casi luego, no dura mucho tiempo, David derrota a los filisteos, David exclama que Dios hizo esta victoria. David le da la honra y la gloria a Dios donde él hizo esta victoria. ¿Qué es lo que sucede? Eso lo aprendimos desde el libro de Génesis, mis hermanos, el libro del Éxodo, perdón, donde por ahí el pueblo de Israel va saliendo de Egipto, llega al Mar Rojo, llega al mar y viene un ejército detrás de ellos. Y cuando Moisés empieza a orar así como que medio desesperado, Moisés tenía una confianza, una seguridad en la fidelidad de Dios. Él sabía que Dios estaba ahí con ellos, no sabía cómo lo iba a hacer. Oraba a Dios y clamaba a Dios de acuerdo a lo que dice la Escritura. Dice, pero él expresa algo hacia el pueblo y le dice, Dios peleará por nosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces, él sabía que Dios iría a la batalla por ellos, que Dios les daría la victoria, que Dios les ayudaría, les fortalecería, que ellos podían estar tranquilos, pero no entendía cómo, no sabía el resultado de cómo hacerlo. Entonces él seguía clamando a Dios hasta que Dios le dijo, a ver Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Entonces, hay momentos en nuestras vidas que tenemos que, en esa confianza ya declarada en Dios, de decir, Señor, tú vas a pelear por mí, nosotros vamos a estar tranquilos, tú vas a pelear por nosotros esta batalla, esta situación que estamos viviendo, y nosotros tenemos que estar tranquilos. Entonces tenemos que avanzar en esta situación, en estos tiempos, en estos momentos, y decir, Señor, tú vas conmigo. Pero ¿qué es lo que sucede? Quizá nos pase lo que a Moisés, ¿no? Tenemos esa confianza, esa seguridad, donde la dispersamos quizá a nuestra familia, a nuestros amigos, a la propia iglesia, y les decimos, esténse tranquilos porque Dios está peleando por nosotros, tú debes de estar tranquilo. Sin embargo, si volvemos a ese capítulo, Moisés seguía orando. Entonces Dios le dijo, a ver Moisés, no ores más. ¿Por qué clamas a mí? Llegó el momento de actuar. Dile al pueblo que marche hacia el mar y extiende tu vara y abre el mar. Entonces todos ya conocemos esa historia, pero realmente la historia se debe a la confianza que Moisés tenía en Dios. No entendía cómo Dios lo sacaría de esa situación, pero él confiaba en Dios. Entonces, volvemos a la historia de David. David oraba a Dios, David le preguntaba a Dios, David le decía a Dios, a ver Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué va a pasar si yo voy a esta batalla, si yo voy a esta guerra? ¿Voy a ganar? Tú vas a ganar. Volvemos a la lectura. Cuando él gana la batalla, cuando él derrota a los filisteos, empieza a exclamar, Dios lo hizo, exclamó David. Me utilizó para irrumpir en medio de mis enemigos como una violenta inundación. Así que llamó a este lugar Baal Perasim, que significa el Señor que irrumpe. Entonces, David sabía que después de aquella respuesta, quien le había dado la victoria era Dios. Entonces, él le da la gloria a Dios y dice, le pone por nombre a aquel lugar, el Señor irrumpe, el Señor ataca, el Señor da la victoria, el Señor es el que avanza y destruye a los enemigos. Él tenía esa seguridad y esa capacidad de entender lo que Dios le había dicho hace un momento atrás con la pregunta que él hizo. Verso 12 dice, los filisteos abandonaron sus dioses ahí, así es de que David dio órdenes de que fueran quemados. Fue tanto el irrumpir, la entrada de Dios a través como comandante del pueblo de Israel, que simplemente el ejército filisteo huyó, dejando todas sus cosas, entre ellos sus ídolos. Y una de las órdenes que da David es, quemen los ídolos, destruyan esos ídolos. Y bueno, quemaron los ídolos, pero continúa diciendo la historia que poco tiempo después, dice, los filisteos volvieron y de nuevo hicieron una incursión en aquel valle. De nuevo los filisteos como que dijeron, se fortalecieron, ¿cómo nos pudo haber ganado este pueblo tan pequeño? Nosotros podemos vencerlo, vamos otra vez a pelear contra ellos, vamos a prepararnos otra vez, a formar filas y otra vez a avanzar contra ellos. Y bueno, viene el verso 14 y una vez más
le pregunta a Dios qué habría de hacer. David nuevamente le preguntó a Dios, ¿qué tengo que hacer? Y la respuesta de Dios ya no es, vuelve a atacar, o ¿cómo es el detalle? Porque ya David, la pregunta iba mucho más allá, no era no solamente si voy a la pelea, Señor, me los vas a entregar. Hoy por hoy ya es, Señor, en este momento, en este tiempo, en esta situación que estamos viviendo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué debo hacer? Dice el verso 14, dice, una vez más, David le preguntó a Dios, ¿qué debía hacer? Mis hermanos, y si nos preguntamos en este momento, ¿qué debemos hacer? Yo puedo decirte con mucha seguridad, no tener temor, tener confianza en Dios. Tener la seguridad de que Dios pelea por nosotros, como decíamos hace un momento. Que nosotros debemos estar tranquilos. Pero, ¿qué piensan que Dios nos diría en este momento? ¿Qué piensan que Dios pondría en nuestros corazones en este momento? Quizá la situación vino en un tiempo en el que podemos compartir. Si no existieran estos medios, ahorita estaríamos en nuestras casas y quizá algunos años atrás, no sé, 20, 25 años atrás, solamente nos hablaríamos por teléfono y nos diríamos cómo estás, platicaríamos con alguna otra persona, usaríamos solo llamadas telefónicas para estar comunicados. Quizá 20 años atrás pudiéramos usar un chat, quizá un chat electrónico, pero no todos teníamos por ahí internet, no era tan común. Y bueno, sería pensar muchísimas cosas, mis hermanos, y decir qué hacer, cómo subsanar esta situación. Y quizá Dios lo permitió porque hoy por hoy podemos tener un medio en el cual podemos estar comunicados, podemos compartir, podemos hablar. Pero la pregunta era directa nuevamente a Dios. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer en este momento? ¿Quedarme en casa? Pues es una opción y muy buena. ¿Por qué? ¿Porque tengo miedo? No, porque tengo miedo, no. Simplemente porque tengo que cuidar ciertas cosas en mi vida, tengo que cuidar mi vida, la vida de mi familia, porque es algo que solo tú puedes resolver, Señor. Es algo que solo tú tienes la respuesta en este momento. Quizá le estés dando sabiduría a los médicos, sabiduría a los especialistas para salir de esta situación, pero en este momento, hoy por hoy, Señor, no por temor, sino por cuidado, por esta situación, me quedo en casa y obedecería. La pregunta tajante de David es, ¿qué debo hacer? Dice, la respuesta de Dios es, no los ataques de frente, le contestó Dios. En cambio, rodéalos y cerca de los álamos, atácalos por la retaguardia. La versión Reina Valera 60 diría en esta misma frase, David volvió a consultar a Dios y Dios le dijo, no subas tras ellos, sino rodéalos para venir a ellos por delante de las balsameras. No vuelvas a ir a ellos. Ahora Dios, la respuesta de Dios es un poquito más estratégica. No es simplemente, ve porque te los voy a entregar en tus manos. No, le da las pautas para un muchacho, un joven de 30 años que era un guerrero, un hombre de guerra, un hombre acostumbrado a la guerra desde que mató a Goliat o desde que mataba al oso o al león cuando venía a quererse comer las ovejas de su padre. Un hombre que sabía pelear, que sabía luchar, que sabía defenderse. Dios le dio una estrategia exacta, perfecta para pelear, para avanzar, para luchar contra los filisteos. No subas tras ellos, no vayas tras ellos. Rodéalos para venir de ellos de delante de las balsameras. Verso 15, que es el que leíamos al principio, mis hermanos. Y así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y Él herirá a los filisteos. ¿Qué era ese estruendo? ¿Qué era ese sonido del verso 15? Dice la Nueva Versión Internacional, dice, tan pronto como oigas un ruido como de paso sobre las copas de los árboles,
atácalos, pues eso quiere decir que Dios va frente de ti para derrotar al ejército filisteo. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en algún lugar donde hay muchos árboles y el sonido del viento hace ciertos ruidos en las hojas de los árboles, en las ramas de los árboles, y escuchamos un ruido y los ruidos son como diferentes? En este tiempo, en esta enseñanza, Dios proveía un ruido especial. Dice en las otras versiones, dice como pasos sobre las copas de los árboles. La Nueva Traducción Viviente dice como de pies que marchan en las copas de los álamos o de los árboles o de las balsameras. Entonces, al atacar, esta es la señal de que Dios va delante de ti para herir de muerte al ejército filisteo. Mis hermanos, todo este tiempo que hemos estado en casa y que hemos estado a través de este medio compartiendo la palabra de Dios, hemos estado esperando ese sonido de las balsameras. Señor, ¿en qué momento el sonido se convertirá como en marcha, en pies y pasos de guerra, y entonces saldré porque tú vas delante mía? Anhelamos ciertamente, mis hermanos, el sonido de las balsameras en este momento. Anhelamos el sonido de decir, Señor, quiero avanzar ya, quiero ir a la batalla ya, quiero ir a la pelea ya, quiero salir, quiero hacer las cosas que antes hacía. ¿En qué momento escucharé ese sonido? Estamos seguros de que el sonido vendrá, que aquel sonido, esperar ese sonido debajo de las balsameras llegará y llegará a nuestras vidas. Llegará el momento en que salgamos y sigamos adelante, tengamos nuevamente nuestras reuniones, a hacer todas las cosas que hacíamos antes, pero solamente estamos esperando en Dios ese paso, ese momento, ese espacio, porque Dios saldrá delante de nosotros y herirá cualquier situación que esté frente a nosotros. Y no quiero pensar que solo suceda en este momento o en esta situación. En cualquiera, mis hermanos, en cualquier situación, Dios nos dará una señal para salir adelante, nos dará una señal para enfrentar al enemigo, nos dará una señal para iniciar un negocio, nos dará una señal para estudiar arduamente y saber que vamos a pasar un examen, nos dará una señal para hacer algo especial, para hacer algo que nosotros estemos pensando que vayamos a hacer. Nos dará una señal para traer salud, traer bendición. Dios está preparado y nos está preparando para esa señal. Tenemos que esperarla, tenemos que, como en algunas cosas, tenemos que esperar un tiempo. Quizá nosotros esperamos un tiempo para empezar a trabajar. Por ejemplo, cuando un servidor estudiaba, empezó a trabajar en un despacho de contadores donde anhelaba saber y hacer lo que hacía el contador, pero todavía estaba estudiando. Entonces hay cosas que tenemos que esperar hasta que se logre todo lo demás, para que la bendición de Dios vaya delante de nosotros y nosotros podamos escuchar el sonido de las balsameras para poder salir adelante. Dice, porque Dios saldrá delante de ti y herirá al ejército filisteo. Dice así, hizo pues, verso 16, David como Dios le mandó, y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras, y Jehová puso el temor de David sobre las naciones. Dios peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Esa tiene que ser nuestra fe y nuestra confianza. Quizá nos encontremos, como decíamos al principio, mis hermanos, como Moisés, dando una palabra de confianza. Vamos a leerlo en la escritura, pero sin saber qué hacer todavía, dando una palabra que pareciera ser que todo va bien, pero sin entender todavía. Bueno, dice por ahí la escritura, todos conocemos la historia, venía el ejército detrás de ellos, y la gente empezó a ir contra Moisés y decirle, bueno, nos hubieras dejado seguir sirviendo a los egipcios en lugar de venirnos a matar aquí al desierto. Y empieza el verso 13, y solo quiero concluir ahí con eso, mis hermanos, que podamos entender un poquito esa oración de Moisés. Dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová Dios hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis.
Dios, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Verso 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Entonces, mis hermanos, vemos a un Moisés transmitiendo toda la paz y toda la seguridad y la confianza de que Dios haría algo. Lo mismo quisiera yo transmitir, o queremos transmitir a nuestras familias como padres, cada uno de nosotros, toda la confianza y toda la seguridad, donde podemos decir: Dios pelea por nosotros. Tenemos que estar firmes, no debemos de tener ningún temor, porque la salvación vendrá de parte de Dios hacia nosotros. Y esto que estamos pasando no lo volveremos a ver nunca más para siempre, como dijera en este caso Moisés acerca de los egipcios. Dios peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Entonces, mis hermanos, en ese momento podemos transmitir todo eso, anhelar transmitirlo a través de este medio, anhelar transmitirlo cada uno como padre de familia a sus hijos, o como matrimonio, transmitirlo al esposo a la esposa, o la esposa al esposo, o viceversa. Cada uno quererlo transmitir, ese estar tranquilos y no tener temor, porque Dios va delante de nosotros. Sin embargo, quizá en nuestro corazón sigamos clamando, llorando a Dios y pidiendo de Dios su cuidado y su bendición. ¿Sí? Así lo hacía Moisés. Él daba esa tranquilidad, él expresaba esa tranquilidad, y sin embargo dentro de su corazón seguía clamando a Dios, hasta que Dios le dijo: hey, ya no clames a mí, avanza, actúa, haz lo que tienes que hacer, acércate al mar, levanta tus manos con tu vara, divídelo y caminen en seco. Mis hermanos, anhelo el sonido de las balsameras, anhelo el sonido donde Dios me diga: yo voy delante de ti, no te preocupes ya no te preocupes más por esta situación, por un semáforo en rojo, amarillo, pronto estará todo en verde, y yo te diré en el sonido de las balsameras: sal adelante, porque yo voy delante de ti. Y vuelvo, mis hermanos, no solo debemos de pensar en esta situación, debemos de pensar en cualquier situación que estemos viviendo, de salud, de trabajo, de familia, si hay temor en nuestras vidas, si hay ansiedad, desesperación. El sonido de las balsameras vendrá y tu Dios saldrá delante de ti. El sonido de las balsameras vendrá y Dios estará delante de ti y herirá cualquier ejército que contra ti venga. Oremos a Dios, mis hermanos, y quiero terminar orando y pidiéndole a Dios que Dios envíe ya muy pronto ese sonido en las balsameras, como en el caso de aquella guerra del rey David contra los filisteos. Una guerra que se repetía una segunda vez, cuando de nuevo el ejército filisteo se volvió a formar. Esperemos el sonido de la balsamera, porque Dios irá delante de nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, hoy quiero bendecir a la iglesia. Quiero bendecir a todos quienes escuchen este mensaje. Y quiero declarar, Señor, que delante de nosotros vas tú, porque tú sales delante de nosotros y herirás cualquier ejército que acampe contra nosotros. Señor, prepáranos, Padre, prepáranos a cada uno de nosotros para escuchar el sonido de la balsamera, con aquellos pies de marcha, aquel estruendo, como dice en las copas de las balsameras, como dice la versión Reina Valera 60. Ayúdanos a entenderlo, Dios, que tú irás delante de nosotros. Te damos a ti la gloria y el honor en el nombre de Jesús.